y tenemos aquí a César Robles, que es asesor del INAC. A ver, ¿cómo empezó el Teatro Nacional y qué había aquí antes que este teatro existiera? Nosotros en este momento estamos en el terreno que ocupaba el convento de las monjas de la Concepción, que era un convento de monjas de claustro. No hay documentación histórica, pero sí hay testimonios de que el edificio fue primero utilizado como fábrica de hielo, luego se utilizó como un hospital, y luego se convirtió en un cuartel militar, que se llamaba el cuartel de las monjas. Luego se renovó y se convirtió en el primer teatro de Panamá. O sea que el Teatro Nacional está donde estuvo el primer teatro de Panamá. En este proceso de restauración se descubrieron los pisos originales italianos en el teatro. Son pisos de pasta italiana con decoración Art Nouveau, lo que nos sorprendió muchísimo porque el estilo del teatro no es Art Nouveau, sino es neorrenacentista. Pero cuando te vas a las fotografías históricas te das cuenta que el mobiliario original del teatro también es Art Nouveau. Porque es que en aquella época Enrico Corrado es el decorador del teatro. Entre 1907 y 1908 el estilo decorativo de moda era el Art Nouveau. Entonces el teatro mezcla esos dos estilos de manera muy exitosa, debemos decir. Excelente, César. Sabemos que el teatro tuvo una madrina en los años 70, que era la bailarina Margot Fonteyn. De hecho hay el busto, está el busto de ella aquí. Ella reinaugura la restauración del 70 al 74, que es una de las restauraciones más agresivas que ha tenido el teatro. Ese es en el periodo del proceso revolucionario. Margot Fonteyn vivía en Panamá ya. Sí. Y tenía familia aquí en Panamá, entonces se había convertido en la madrina del Ballet Nacional de alguna forma. Entonces ella reinaugura el Teatro Nacional en el 74 y por eso hay un busto de ella en la entrada del teatro, que originalmente estaba puesto en el lobby, sí. Pero nosotros, como estamos cambiando la distribución, la estamos poniendo para que ella siempre sea la que reciba a estos nuevos visitantes que tiene el teatro. ¡Qué belleza! Yo me imagino que cuando este teatro inauguró era como el centro social de la ciudad. ¿Qué hacía la gente? ¿Cómo venían vestidos? Cuéntanos un poquito sobre eso. Tenías que estar vestido de tuxedo o de frac, y las chicas de traje largo, todo el mundo venía a lucir sus galas. Porque además recordemos que el Teatro Nacional es un teatro neorrenacentista, entonces se inspira en las casas de las óperas del Renacimiento, y ves que la sala tiene forma de U, porque es un teatro que está hecho para escuchar, no para ver. Tú vienes a ver quién está viendo la obra. O sea, vienes a ver quién viene. Quién viene. Y por eso de un palco ves quién está en el palco frontal. Como en Europa. Claro. O sea, tiene una influencia totalmente europea. Correcto, esto es Renacimiento italiano puro. Los murales son unos espectáculos y estuvieron pintados por el pintor Roberto Lewis. Bueno, él termina las pinturas en 1907 y las manda por barco a Panamá. Sí, Roberto Lewis en aquel momento era el artista plástico panameño de mayor exposición internacional. Él vivía en París, él había estudiado en la Academia de Bellas Artes de París y ya exponía sus obras, es retratista. Ajá. Exponía sus obras en las mismas salas que Gauguin y Degas, vivía en el mismo barrio que Picasso, o sea, él estaba donde todo el mundo estaba. Todas las pinturas de Roberto Lewis en el Teatro Nacional son lienzos, no son frescos. Son lienzos. Son lienzos. Por una cuestión de practicidad, Lewis decidió quedarse en París, donde era cónsul, con su familia, y pintar en su estudio. Entonces no tenía que venir a Panamá y pasarse 2 años pintando. Él pintó en París. Que también las butacas, que son las mismas de ahora, tenían una historia que eran bien bajas. En la restauración del 40, que es el primer periodo de Arnulfo Arias, en la restauración del 41, el gobierno retoma el Teatro Nacional y le hace una de las restauraciones más lujosas que ha tenido. Entran las lámparas de cristal, cambian los telones, pero además entonces entra el mobiliario que nosotros recordamos. El problema es que ese mobiliario, como es una casa de ópera, era muy bajo. Entonces muchos puestos no podían ver lo que sucedía en el escenario. Okay. Entonces nosotros en esta restauración estamos tomando las ideas del Liceo de Barcelona y estamos elevando las butacas posteriores. Son las mismas butacas, se le está haciendo una base. Hay espectáculos que no se pueden pasar como boxeos. Bueno, está prohibido hacer ese tipo de espectáculos. De hecho, eso data del primer reglamento interno del Teatro Nacional. El Teatro Nacional se construye bajo indicaciones de la Secretaría de Fomento, que ahora es la Secretaría de Metas, y luego es traspasado a la Secretaría de Formación Pública, que ahora es el Meduca.
Cuando eso pasa, el Meduca genera el primer reglamento interno de uso del edificio, donde a mí me parece muy curioso. Una de las reglas es no se permiten eventos de boxeo dentro del teatro. ¿Por qué? No sé, yo no he encontrado registros de que se diera o si habían planes. Pero bueno, es una cosa curiosa, ¿no?